Inversiones. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 24 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, o a seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales en TuneIn o YouTube. Yo comento rápidamente algunas de las informaciones más destacadas en la mañana de hoy. Sin duda alguna, la situación económica en nuestro país, que es el tema que vamos a abordar durante la mañana, pues es uno de los temas destacados. Ayer mencionábamos un dato simplemente que nos llamó poderosamente la atención, y es que según Conindustria, el sector registró un decrecimiento en el primer trimestre de 2023 por las importaciones. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Picella, expresó que en el primer trimestre de 2023 el sector industrial registró un decrecimiento respecto al mismo periodo de 2022. Este decrecimiento ha venido cediendo, es decir, enero y febrero fueron meses muy fuertes. Algunos sectores como el farmacéutico y alimentos se pueden recuperar un poco. Y para hablar acerca de este tema y la situación, el telón de fondo en nuestro país, nos acompaña ya a esta hora y le agradecemos recibir nuestra comunicación en sala de Zoom Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de este punto en específico. Yo le pedí un comentario. La verdad, no sé si usted esperaba unos datos, unos registros como los que ha presentado Conindustria, pero ¿cuáles son los escenarios que tenemos entonces por delante? Bienvenida, la escuchamos. Gracias. Yo creo que, la primera cosa es, ese es un dato que nos luce muy sólido, es muy importante. No, creo que es temprano para decir que toda la actividad económica disminuyó, toda la actividad económica del país disminuyó con respecto al primer trimestre del 2022, pero es un indicador sumamente importante y preocupante. Creo que está reflejando en particular, en el caso de la industria manufacturera, el hecho de que durante todo el periodo de estímulo que estuvimos viviendo desde finales del 2021 y sobre todo a lo largo, la primera parte muy sólidamente del 2022, hubo en el estímulo que trajo el consumo, a su vez como una respuesta del proceso de dolarización y digamos todos esos factores que después fueron, por así decir, casi abortados con la reforma del impuesto general a las transacciones financieras, ese tipo de cosas que frenaron ese impulso. Pero, digamos, todo el mundo se puso, desde productores manufactureros hasta importadores, a importar para satisfacer una demanda que parecía no tener fin en su fuerza. Y eso, en parte, es un tema de percepción y de la importancia que denota tener mediciones sobre la marcha de la economía. Porque lo que ocurrió es que hubo un gran esfuerzo de producción y cuando vino el shock de caída del consumo en los últimos meses, a raíz de toda la turbulencia cambiaria y el repunte inflacionario que se desató de modo creciente en la segunda mitad del 2022, entonces ahí vino ese freno a la demanda y los productos que estaban en anaqueles empiezan a tardar en venderse. Disminuye notablemente la rotación y obviamente si disminuye la rotación disminuyen los pedidos y eso va hacia atrás hasta llegar al productor que está en la industria manufacturera. E igual algunos importadores
dependiendo de cómo se trata, ¿no? Entonces creo que ese es el indicador temprano de una situación de desaceleración importante en la economía que va a ocurrir este año. El año en su conjunto todavía es temprano para afirmar que va a ser un año de caída, pero en todo caso, para no discutir sobre números, porque vimos también en los números del Observatorio Venezolano de Finanzas, por ejemplo, esos no coinciden con nuestra percepción. Para nosotros hay una desaceleración importante, pero no una caída tan profunda como 8%. Entonces es cuestión de ir viendo cómo camina la economía. El indicador de la manufactura es muy relevante, tiene un peso en el Producto Interno Bruto aproximadamente de 15%, de manera de que hay que estar viendo qué es lo que ocurre con el 80 y tanto por ciento restante, donde está por un lado petróleo y por otro el resto de la economía. De éxitos estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, a través del canal 990 de Simple TV, a través de esto no sé qué pasa aquí, están metidos varias cosas. Les comentaba en la parte anterior del programa que la dinámica de nuestra agenda. Sí, conversamos con Tamara Herrera, economista, y uno de los datos que nos llama la atención, o mejor dicho, una de las declaraciones que nos llamó la atención del presidente de Colindustria se refiere a un elemento que hemos debatido en este espacio, y es que sin capacidad de consumo, pues la economía no puede crecer. Y le pedía un comentario porque ciertamente el equipo que acompaña a Nicolás Maduro ha decidido, digamos, reducir el salario a mínimos, y esto aparentemente tiene un impacto en la economía. Yo le pediría un comentario al respecto. La escuchamos. Sí, mire, ahí lo que creo que el gobierno está clarísimo en que quiere evitar repuntes inflacionarios y desajustes y turbulencias como las que se vivieron en agosto pasado y en el finales del año, perder el control sobre el tipo de cambio. Y tomó una decisión sin precedentes y tiene ya digamos, un récord de congelamiento del salario mínimo. Y van a optar, a mi juicio, van a reeditar lo que hicieron en el 2021, donde, bueno, ahí hubo un aumento simbólico del salario mínimo, pero lo relevante es que había la intención es que se mejora el ingreso a través de bonos. Y el propósito fundamental es que no haya ajustes de ingreso y remuneraciones del trabajador o de los digamos, de la población no trabajadora a través de los bonos de la patria, y que eso no afecte todos los pagos que están asociados al salario, que son pasivos laborales, y sobre todo, muy en particular, el pago del bono vacacional que debe ocurrir en julio de este año. Recordarán que el año pasado se pagó un tercio, una cuarta parte, perdón, de ese bono en julio, y hubo una protesta fortísima porque debía pagarse un bono vacacional completo, para eso es para las vacaciones, y hubo toda esa turbulencia que dio lugar a que después se decidiera complementar en agosto los 2 tercios restantes, y eso generó un shock de ingresos, de flujo de ingresos a la economía, que rápidamente se convirtió en una demanda de divisas que subió el tipo de cambio y subió la inflación. Y no había, además, porque subyacían detrás problemas en la generación de divisas, problemas en la industria petrolera, y la respuesta de contención fue muy mala. Así que a mí me parece que eso queda ahora muy claro, que la intención era no mover el salario, de manera de que el bono este año, ese bono vacacional, no cause la misma distorsión que el año pasado, puesto que no ha habido ajuste del salario mínimo. Entonces no es que no va a haber una movida, pero cambia sustancialmente la escala de ese choque monetario en ese evento. Esa es la razón, aparte de que el modelo político viene, digamos, desmontando el concepto salarial. De hecho, en el decreto lo mencionan como
compensaciones no pecuniarias, o sea, ni siquiera lo menciona, y es evidente que hay la intención de extinguir ese concepto salarial y sustituirlo por eso que llaman beneficios o no sé qué, creo que en los múltiples nombres que mutan aquí es que si el salario vital o qué sé yo qué, en donde cualquier beneficio, sea en especies o cualquier apoyo de parte del Estado, sea considerado o imputado como salario. Entonces, eso sí tiene otras consecuencias y connotaciones importantes para lo que es el concepto de trabajo y el valor del trabajo y su compensación apropiada. Y bueno, para el sector privado están ahora, digamos, el sector privado y público, todos quedamos un poco pendientes de la discrecionalidad que se va a aplicar para los ajustes de los bonos, en vista que esa va a ser la vía para ir mejorando el ingreso. Entonces quedan a lo que se prometió, digamos, en discurso, como una indexación al tipo de cambio mensualmente, como en forma prácticamente automática. Con el decreto queda claro que es una decisión del Ejecutivo Nacional y que va a ser el Ejecutivo Nacional el que ordene en cuánto y cuándo va a producirse ese ajuste. Esas son cosas que, aparte de la pérdida de credibilidad sobre los discursos y anuncios, que es una cosa que hace mucho daño a la economía y la gente no se percata de lo negativo que es seguir minando la credibilidad de las decisiones de políticas públicas. Entonces vamos a estar viendo un elemento adicional de incertidumbre a la hora de planificar, no solo de recibir esa compensación, sino también quienes tienen que pagarlo, tienen que saber más o menos qué es lo que tienen, para lo que tienen que prepararse, si van a poder pagar, si pueden generar esa caja, etcétera, etcétera, ¿no? Y el consumo, bueno, la única ventaja que va a recibir es si se logra mantener por varios meses una escala de inflación que esté en el orden del 5% mensual. Eso da una idea del orden de magnitud de esos cambios que pueden haber, ¿no? Y hay varios hitos de mayor repunte en el año, pero creo que la jugada del gobierno es, incluso con costo político para él, está buscando que no se escape la inflación y que vuelva a ponerse por debajo de 200, que es de hecho como ajustamos nuestro pronóstico. Con un aumento salarial, esa inflación, por esa mecánica que describí, iba más bien a estar en los 300%, y ahora, de acuerdo a nuestros cálculos, va a ser de 190, 180%, que, digamos, es un cambio favorable con respecto a lo que podría haber sido, pero sigue siendo un país que funciona con inflaciones superiores a 11%, y ya vamos para el 5º año de esta política económica que consiste en dosificar el oxígeno de la economía para ir desacelerando la inflación, y eso es un proceso muy recesivo, una estrategia muy recesiva, muy lenta y ya es muy prolongada. Eso no creo que tenga otra comparación similar en el planeta, un ajuste de este tipo tan prolongado. Entonces no sé cuántos años más esperan, si son 2 o 3 años más con este tipo de medicina que es recesiva, porque la contención del gasto es recesiva, el mantener encaje bancario alto es recesivo porque no hay crédito ni a las empresas ni a los consumidores. También afincarse más en la presión tributaria y los impuestos es también un elemento recesivo. Y si te pasas, como decimos en Venezuela, si te pasas de maraca en la contención del tipo de cambio, vas a estar produciendo eso que se llama una apreciación real del bolívar, que significa, que es lo que también se denomina como una pérdida de poder adquisitivo del dólar, que también se denomina inflación en dólares común coloquialmente por allí. Entonces, eso también tiene un componente inflacionario a su vez y recesivo. Entonces, para salir de este círculo, por supuesto, llegamos siempre a las preguntas de las reformas profundas que necesitan hacerse, y no parece haber
la estatura política o las condiciones políticas para tener el coraje de hacer esos cambios que reencaminarían a Venezuela a entonces sí, ya veríamos un tema de expectativas favorables completamente distintas y no estaríamos discutiendo cuánto va a durar esta desaceleración y cuánto se puede recuperar el consumo. Venezuela está creciendo ya a otra escala y es acorde con un tamaño que tiene y que tiene un serio problema social de gente en la informalidad que debiera incorporarse mejor a la economía. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que, digamos, los escenarios que tenemos por delante. Si siguen las medidas que se han tomado hasta ahora y este dato grueso de Conindustria sobre el decrecimiento que ellos han registrado al menos en los primeros meses de este año. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y yo le dejaba una inquietud a nuestra invitada Tamara Herrera. ¿Qué escenarios tenemos por delante? La escuchamos. Bueno, es un poco incierto porque estamos como reconociendo la escala de funcionamiento de la economía en ausencia de decisiones importantes que muevan a inversiones de relevancia, etcétera, etcétera. Entonces dependemos un poco precisamente de la continuidad de la actividad económica, de las decisiones de las empresas de continuar moviéndose y no entrar en una, que ojalá no haya que entrar en una corriente, digamos, de encogimiento, reducción de costos, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita diría que estamos como en una coyuntura donde la estabilización de la inflación en una escala un poco más baja, mensual, como decía, distinta a la que vimos a finales del año pasado y en enero, que eran variaciones de 40%, que son destructivas del poder adquisitivo. La esperanza básica está en que esa estabilidad del poder adquisitivo más o menos logre mantenerse. De lo contrario, la demanda seguirá debilitándose y las empresas tienen que adaptarse al tamaño de la demanda, y ahí es donde se profundiza, y de una desaceleración fuerte como la que esperamos este año pudiera entonces pasarse
a una disminución. Todos tienen los ojos puestos en realidad en el segundo semestre del año, ya estamos prácticamente cerrando el primero. Lo que se ve por las informaciones que se maneja, por ejemplo, la información de ANSA, que es un indicador interesante del consumo, se ha visto que ha habido esa desaceleración del consumo importante y progresiva en el primer trimestre, incluso en el primer cuatrimestre, pero pudiera estarse percibiendo una estabilización. O sea, dejó de desacelerarse en abril, y si se mantienen estas cosas significa que entonces estamos ante una profunda desaceleración, pero no una caída que es a lo que todo el mundo teme, ¿no? Estacionalmente el segundo semestre tiene elementos favorables de reanimación económica y podríamos estar esperando un poco una reanimación distinta a la escala que hemos estado percibiendo en la primera mitad del año. Bien, agradecemos a Tamara Herrera por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, directora de Síntesis Financiera. Nosotros hacemos una nueva pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica en nuestro país. ¿Qué pasa por el salario mínimo? Que no sufrió ningún ajuste el pasado 1 de mayo, con el impacto que esto tiene. Nos acompaña alguien que conoce el tema. Servando Carbone es dirigente sindical, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, UNET. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y al público que nos escucha. Con mucho interés de conocer su análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí un primer comentario acerca del dato duro que venimos analizando con nuestro invitado anterior, el director del Sendas, y es que la canasta alimentaria familiar ya superó los $500 en nuestro país. A pesar de estas circunstancias, no hubo ningún ajuste del salario mínimo o las pensiones. ¿Qué impacto tiene esto? Lo escuchamos. Bienvenido. Bueno, mira, inicialmente aquí estamos resistiendo en Venezuela, los trabajadores que estamos aquí,
ante una política criminal de un régimen, de un gobierno que instituye el hambre, la necesidad, la pobreza a la clase trabajadora. Eso viene, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, desde 2018, cuando a través del memorándum y luego a través del instructivos, el 2792 instructivos, bueno, acabaron con nuestros beneficios. El gobierno vio que era una alternativa de ir reduciendo el ingreso que tiene afectación en las prestaciones sociales y bueno, compró la propuesta que viene ejecutando el sector empresarial, eso hay que decirlo en forma transparente, porque después de efectuarse en Venezuela las reuniones de diálogo social en abril, bueno, el gobierno tomó nota de lo que aplica el sector empresarial, que es sencillamente pagar un salario mínimo como establece la ley y bonificar el salario dándole a los empleados privados una cifra en dólares, la cual es tan elevada que prácticamente forma parte de lo que hoy vende el gobierno, el salario mínimo, el ingreso mínimo, el ingreso total. Y bueno, realmente con esta crisis que tenemos, donde hoy, por ejemplo, el salario con el dólar a 26 bolívares el dólar, cada dólar, está en 5 dólares y eso va cada vez disminuyendo. Bueno, prácticamente ese salario y que va impactado con el bono vacacional y el bono de fin de año es lo que impactaría en las prestaciones sociales, las cuales son casi nulas o desaparecidas. Y entonces la teoría es vivir al día, vivirlo con lo que te da el gobierno y bueno, lamentablemente no hubo un ajuste por ahora del salario mínimo, sino, como lo hemos indicado, la bonificación, tanto en lo que tiene que ver con la alimentación, tratando inclusive con una política criminal, tocar el tema de incrementar bastante el tema de la alimentación, a sabiendas de que hoy estamos pasando hambre o es complicado llegar con tus ingresos a poder adquirir productos básicos de la canasta básica alimentaria. Aunado a esto, entonces implementa a partir de febrero un tal bono de guerra, en una guerra que, claro, es verdad, guerra que libra el gobierno contra los trabajadores, estamos en una guerra para sobrevivir, ver cómo hacemos, porque además, inclusive, en una política muy abierta, ha mandado matar tigres a los trabajadores del sector público para sobrevivir. Entonces, esto es una política criminal, una política instrumentada y que está ejecutando el gobierno. Y bueno, nosotros como trabajadores estamos en la calle luchando porque hacerle entender no solamente al gobierno, sino a los hermanos dirigentes sindicales de otros países y a la Organización Internacional de Trabajo, a las Naciones Unidas y a todos los entes internacionales, bueno, de que aquí se violan los derechos humanos de los trabajadores. Bueno, usted compara esta política del equipo de Nicolás Maduro con lo que ocurre en el sector privado, pero yo le diría que nada más alejado de la realidad. Nos decía nuestro invitado anterior, Oscar Mesa, que en principio el tema de los bonos es absolutamente discrecional. No existe la certeza de quiénes van a ser beneficiados por esta decisión. Le pediría un comentario al respecto, en primer lugar, y en segundo lugar, entendemos que los pensionados no están incluidos en esta lista de beneficiarios. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, inicialmente el primer asunto que sucedió antes del 1 de mayo es que al sector militar activo le otorgaron sendos bonos de aproximadamente 5.600 bolívares para un primer teniente, hasta unos 25.000 bolívares a un general en jefe, por ejemplo, el señor Padrino, ¿no? Eso a lo que están aplicando a la administración pública, a todos los empleados que ellos venían de forma sistemática otorgando 500, 750, luego 770 y ahora 750, en una política que, bueno, no llega ni siquiera a rozar, o como dice el artículo 91, a tomar como referencia la canasta alimentaria. Bueno, esta gente simula y habla de un salario ingreso
la palabra ahora es ingreso mínimo, que en lo cual ellos involucran el salario mínimo, que es 130 bolívares, involucrarían el bono de guerra que están dándolo a los activos de la administración pública. Ahora están pagándole 1.100 bolívares a los que reciben, bueno, los activos, y a los que reciben ticket alimentario 1.100 bolívares. 750 bolívares, discúlpame, 750 bolívares. A los jubilados de la administración pública que no reciben ticket les depositaron 1.225. Ya los pensionados del Seguro Social le pagaron 500 bolívares. Esto lo cruzan automáticamente por Patria. Quiere decir que un pensionado hoy, María Alejandra, tiene un ingreso de 130 bolívares más 500 bolívares que le otorga el gobierno a los que tienen suerte, a los que tienen Patria. Porque los que no tienen Patria, porque el único mecanismo que te puedan llegar los bonos es que te metas en Patria, no hay otro mecanismo. El tema de los tickets alimentarios, que lo recibimos poco de la administración pública, sus jubilados, bueno, sí pagaron por Patria los 750 bolívares y ahora depositarán los 1.000 bolívares correspondientes en la nómina, porque el término de la tal indexación que había dicho Nicolás Maduro no está en la Gaceta Oficial. Dice el gobierno podrá ajustar, queda su término de podrá. Y entonces, bueno, nosotros recibiremos a final de mes 1.000 bolívares, y los jubilados que no venían recibiendo tickets, como por ejemplo el sector de los educadores, el sector de salud y otros sectores de la administración pública, algunos ministerios, que sus jubilados no recibiendo un ticket, entonces le hicieron una componenda ahí de bono de guerra y tickets de 1.225 que ya se los depositaron. Esta política es una política netamente criminal, y si es verdad, no se asemeja a nada porque el dinero hoy no alcanza. Los automercados están vacíos, tienen bastantes productos y hay bastantes cosas que comprar. El tema es que ahora somos mucho más selectivos y estamos en una política de guerra, en verdad, buscando lo necesario para poder comer o para poder subsistir. Y consideramos que, bueno, esto el gobierno lo utiliza como un gran logro, pero es contradictorio para los que venimos inclusive y acompañamos al proceso revolucionario, que el tema de las prestaciones se haya echado al piso. Luchamos porque en el año 97 la tripartita, y se llamó trimaldita y lo que sea, pero hoy el quehacer de facto de lo que está haciendo Nicolás Maduro, su gobierno y su grupo económico, es una política criminal de destrozar. ¿Por qué? Porque fíjate, fuera de esto, de las prestaciones, tenemos más de 3 años que no tenemos caja de ahorro, los aportes se nos quitan y no nos los depositan. Si tuviésemos como alternativa en una economía como esta, hiperinflacionaria, tuviésemos la alternativa de la caja de ahorro, que en muchos casos nos ayudó a los empleados públicos a salir de varias cosas. Bueno, es que no tenemos nada, ni prestaciones, ni caja de ahorro, y ahora esta política criminal. Si me permite, invitado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. De regreso quisiera preguntarle qué hacer, es decir, si hay discusión interna entre los sectores de la administración pública, eso en primer lugar, y en segundo lugar, preguntarle el impacto real que esto tiene, porque el sueldo ha desaparecido, el mínimo. Además, por otra parte, ¿qué ha dicho la OIT? Los bajos salarios fue una de las primeras razones para incluir a Venezuela en esto de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be,
fonpresibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación económica de nuestro país, el telón de fondo de esta crisis. Nos acompaña Servando Carbone, dirigente sindical. Hoy les hago algunas inquietudes y le doy la palabra para contestar al cierre. En principio, si hay discusión entre los factores de administración pública con relación a este tema, la decisión de no ajustar el salario mínimo. Eso en primer lugar, el impacto que esto tiene desde el punto de vista social. Y por otra parte, le preguntaba acerca del papel de la OIT, tomando en consideración que los bajos salarios figuran entre las razones para incluir a Venezuela en esto de la comisión de encuestas de la organización. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, inicialmente es correcto. Nosotros hemos diseñado una estrategia de unidad, que es una Comisión Nacional de Conflictos que se reúne frecuentemente y estamos tratando de unificar que las acciones sean conjuntas, de tal forma de hacer acciones de unidad. Por ejemplo, el día 29 estamos todos convocando, hay una rueda de prensa el día de hoy, para los jubilados y pensionados, que es el día del adulto mayor. Vamos a estar en Plaza Carabobo. Vamos a salir de ahí y eso va a ser anunciado el día de hoy como objeto de protesta en referencia a la indolencia que presenta el gobierno del régimen ante los adultos mayores, los jubilados y pensionados en Venezuela. Eso es patético, es público y notorio. Entonces, hay acciones y estamos haciendo el diálogo, estamos tratando en lo posible de tener una unidad de acción ejecutiva, a pesar de que, bueno, que existen algunos factores que mueven algunos partidos políticos, pero bueno, estamos en ese camino, y eso le preocupa al gobierno porque no hay participación de partidos políticos. Esto es una acción netamente natural y sindical, de autonomía sindical, así lo revelan los servicios de inteligencia del gobierno, y bueno, lo estamos haciendo a nivel nacional y eso va repercutido. De hecho, si te ves en el informe de la Comisión de Conflictos, la ONG, de la que han incrementado ese tipo de protestas, ¿no? Y con respecto con el tema del OIT, bueno, la OIT está bien preocupado, y además, que quiero decir con toda responsabilidad que la UNT y CODESA, lo hemos dicho en abril, no estuvo de acuerdo con el manifiesto que estaba ahí, que decía que el gobierno ha cumplido con creces de avances significativos, y bueno, hoy da el traste de que realmente no hay avances significativos. Hay preocupación, y eso lo comenté y lo he comentado en el programa anterior, cuando en el último Consejo de Administración, que recientemente en marzo, tanto la presidenta del Grupo de los Trabajadores llamó la atención al gobierno de Venezuela, que primera vez en un tiempo de 2 o 3 años que apoyaba las recomendaciones del Grupo de Trabajadores, de un sector
que tiene internamente ahí de la ultraizquierda, pero en esta oportunidad no puedes borrar lo que está sucediendo, mucho más cuando en este momento, y se aprobó en Consejo de Administración, hay una queja que es de los trabajadores, que es la 3277. La otra queja que generó la comisión de encuesta que tú mencionas, María Alejandra, fue la 2254 de los empleadores, y evidentemente hay matices diferentes. Los grandes patronos, que son los empleadores, y el gobierno se ponen de acuerdo, pero esto es una queja que están haciendo productos de los trabajadores. Entonces, en estos días, del 5 al 16 de junio, es la 111 Conferencia Internacional del Trabajo, y es de carácter obligatorio su presencia personal. O sea, hay que hacer presencia ahí, no va a ser virtual. Un poco para ir tumbando el tema de todo lo que fue la tragedia del COVID, que va a ser presencial. Y bueno, lamentamos profundamente que ya el gobierno designó a los delegados, excluyendo a la delegación de la CODESA, de UNET y la CUTV una vez más, y habiendo la oportunidad, porque los delegados se escogen por comisiones, habían 6 comisiones, había la oportunidad de oro que el gobierno seleccionara a un delegado por cada central, pero no lo hizo. Colocó a su delegado, colocó a quienes están sentados en la mesa, a quienes han aupado a esta política criminal, como son, bueno, la Central Socialista Bolivariana, lamentablemente los compañeros de la CTV, Alianza Sindical Independiente, y la CGT, quienes se han prestado, quienes no han tenido una política dura, pueden haber tenido un documento, alguna cosa, pero no han tenido una política dura, como la ha tenido la UNT y CODESA. Por cierto, esta queja 3277, la bandera, la UNT, y es un dolor de cabeza porque a la larga, María Alejandra Trujillo, y nuestros oyentes, el día de mañana se pueden convertir en una comisión de encuesta completamente diferente. Y quiero dejar eso claro, porque los intereses de los patronos son diferentes a los intereses de los trabajadores. Por eso es muy importante, por eso es que nos excluyen, y hemos hecho saber, y con informes a la OIT, y hay gran preocupación, déjame decirte de forma extraoficial, hay gran preocupación porque ellos han tratado de fecundar el diálogo a pesar de que saben que están frente a un gobierno que no cumple, pero hay gran preocupación en el efecto del diálogo, y especialmente por la fijación del salario, porque no solamente porque lo diga el convenio 26 de la OIT, que es lo que está cuestionado, es que también la ley orgánica del trabajo actual, aprobada por Nicolás Maduro y por la propia Central Socialista Bolivariana impuesta, indica la irracionalidad de los derechos, la primacia de la realidad, y el tema del salario, que es la fijación, que debe ser un monto adecuado que debe cubrir como referencia a la canasta alimentaria. Entonces, todos esos elementos, el gobierno no le importa, nosotros vamos a impugnar, y no le importa que impugnemos, pero este juego es así, este juego es jugando en el tablero de los trabajadores, no en el tablero del gobierno. El gobierno lo que hace, como he dicho en muchas y repetidas oportunidades, nos coloca las cosas ahí y nos da todos los elementos para denunciarlo. Seguiremos denunciándolo en las instancias que tengamos, inclusive, y repito, hemos hasta la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, y seguiremos en la OIT adelante en la defensa de los trabajadores. Servando Carbone, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente sindical de UNET, nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Géminis Tales, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Caterina Manzano, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta
Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos las lecciones de Vargas. El caso del doctor José María Vargas y de su relación con el poder es por sí solo una gran y múltiple lección de política y ética. Cuando a importantes grupos de venezolanos del país de entonces se les ocurrió que Vargas podía ser el sucesor de Páez en la presidencia para el periodo 1835-1839, Venezuela contempló el fenómeno de rechazo al poder más impresionante de toda su historia. Vargas literalmente imploró que no lo lanzaran de candidato, pues él no ambicionaba el poder y se consideraba poco apto para ejercerlo. Lo suplicó repetidas veces, pero no pudo convencer a sus partidarios. Luego, ganada la presidencia, a las pocas semanas, a la primera ocasión que tuvo, renunció a ella, renuncia que no le fue aceptada. Pero cuando, en julio de ese 1835, se produce contra Vargas una rebelión militar que intenta deponerlo en violación a la Constitución, vemos a ese mismo primer magistrado que había rogado para que no lo colocaran en la silla presidencial, aferrarse a ella con la mayor firmeza. Encara a los conspiradores, tiene el famoso diálogo con uno de ellos, Pedro Carujo, llama a Páez en su auxilio, da en fin todas las muestras de resiedumbre necesarias hasta que, gracias a Páez, logra dominar la rebelión y consolidar de nuevo su presencia en la presidencia del país. No permanecerá en ella mucho tiempo. De nuevo renunciará en 1836, cuando se vuelva a convencer de que tenía razón, de que él no puede gobernar un país como era Venezuela por aquellas fechas. Un hombre como él, un médico de corbatín y amante de las leyes, iba a estar teniendo que ver siempre hacia los caudillos militares, pues sin su apoyo, su poder nada valía, y él, así, no quería gobernar. La lección de Vargas es triple. La primera es la de desapego al poder. Vargas no quiere en 1835 el poder que se le ofrece por las buenas, pues no se considera capacitado ni inclinado a ello. La segunda es de dignidad y sentido de la responsabilidad política. Una vez que, contra su voluntad, gana legítimamente las elecciones, no está dispuesto a dejarse arrebatar la presidencia por las malas, por un golpe militar que viola las leyes y la voluntad popular. Defiende su investidura con los dientes, como si fuera el más ambicioso de los hombres. La tercera es la elección del rechazo a la idea del poder por el poder mismo. Una vez que lo recupera, lo vuelve a dejar, pues no le interesa el poder si no puede ejercerlo de la manera en que considera que vale la pena hacerlo. No merece la pena tener ni luchar por el poder, sino cuando puede